Marcos nos habla, hermanos, ¿sí? El Evangelio de Marcos nos habla de los labradores malvados. Y yo le puse quiénes serían los ladrones malvados, ¿verdad? Aquí dice labradores, ¿verdad? Pero yo le puse quiénes serían los ladrones malvados, ¿verdad? O labradores malvados, como le quieras poner, las dos cosas van a lo mismo. Nosotros, hermanos, muchas veces se nos encarga algo a nosotros, hermanos, y de esto trata la palabra de Dios. Aquí dice que se les encargó algo, ¿verdad? Y después te quieres adueñar, ¿sí? Te quieres adueñar de lo que no es tuyo. En este caso, si ahí por decir terrenalmente, lo voy a poner, si hay terrenos grandes y te encargaron eso, al ratito tú te quieres posesionar de ellos. Y esto no es grato para un cristiano, ¿verdad? O para una persona que conoce a Cristo Jesús. Muchas veces, mis hermanos, el Señor nos encarga algo y a veces nosotros no queremos escucharlo. Pues la palabra vamos a empezar a leerla. Con esta pequeña introducción podemos decir que no seamos nosotros, ¿verdad?, los labradores malvados, ¿verdad? Pero que sí esta palabra te diga y que me diga a mí qué es lo que tenemos que hacer, amén. Y vamos a empezar a leer del 12:1. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles: ¿por qué? Por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Muchas veces, hermanos, lo voy explicando de una vez, muchas veces a nosotros se nos encarga algo, ¿sí? Y si tú ves que puedes sacar conveniencia, empiezas a maquinar la mente, ¿verdad, hermano? Para ver cómo puedes quedarte con ella. Aquí en este caso, mis hermanos, aquí se les encargó, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Jesús dice que Él es el que plantó, ¿verdad? Y dice que les encargó a algunas personas, ¿verdad? Y vamos a decirles desde ahorita, es el pueblo de Israel. A esos grandes escribas, a los fariseos les encargó que ellos fueran los que predicaran la palabra de Dios, ¿verdad? Y que al final dice que Él vendría, también dice que Él vendría, ¿verdad? Y entonces dice el 2: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Al tiempo, ¿sí? Aquí está hablando que Él puso un viñedo. Cuando el fruto está bueno para cosechar, el Señor pues manda a recoger, ¿verdad? Pero ¿qué habían hecho estas personas? Dice el 3: mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con sus manos vacías. Muchas veces, aquí te voy a decir, Jesucristo mandó primero ¿qué? Apóstoles. ¿Y esos apóstoles fueron bien recibidos? ¿De quién era el viñedo, hermano? De Jesús, hermano. Y cuando mandó a sus apóstoles a decirles: mira, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué hicieron ellos, hermano? Los golpeaban, a uno los mataban, ¿verdad? Los aserraban por la mitad. Eso pasaba, hermano. Buen día. Y luego dice, nos quedamos en el 3, ¿verdad? Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con manos vacías. El 4 dice: volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza
y también le enviaron afrentando. ¿Quién era la otra persona que casi siempre lo golpeaban y lo mataban y lo bajaban en canastas? Uno de ellos era Saulo, Pablo, Saulo. Dice que como 5 veces lo chicotearon, ¿verdad? Muchas veces quedó en naufragio. Él fue uno de ellos también, hermano. Entonces, en aquel tiempo había muchas piedras y la ley era apedrear a todo aquel que supuestamente se levantara contra el imperio que en ese momento regía, ¿verdad? Esteban también lo golpearon, y Pablo sí vio cómo lo mataron, pero él todavía no estaba convertido, ¿verdad? Por eso recuerden que antes, como decíamos con la hermana, antes nosotros estábamos en el mundo y hacíamos lo que no era correcto. Hoy sí sabemos qué es el bien y qué es el mal, hermano. Entonces dice el 5, dice, volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, a uno matando y a otro. El Señor siempre ha querido, hermanos, que hasta el día de hoy siempre ha mandado personas que les da la revelación, les da que tengan entendimiento de la palabra para que otras personas sean salvas. Dice que cuando en el primero dice que en ese viñedo lo que quería es que ellos entendieran y llevaran la palabra de Dios para cuando estuviera la cosecha ya madura, poder venir a cosechar. ¿Qué era cosechar? Venir por ti, venir por mí, y que tú tengas vida eterna. De esto está hablando esto, hermano. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso está contando en parábolas, para que entendamos qué tenemos que hacer. Y luego dice el 6, por último, teniendo a un hijo suyo, que era ¿quién? Jesús. El Padre está hablando de Jesús. Amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán reposo, respeto a mi hijo. Él creía que enviando a su hijo lo iban a respetar, ¿verdad? Porque era la autoridad. ¿Y qué pasó? No. ¿Por qué crees que no lo respetaban? Ellos sabían. Por eso Nicodemo dijo, sabemos, hermano, que tú eres el Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Tú sabemos que eres Jesús, que eres el Padre, porque tú solamente haces milagros. Entonces ellos sabían, pero no querían dejar el poder. Ese viñedo que el Señor plantó, ese viñedo se lo estaban robando, ¿verdad? Eran dueños de lo que no era suyo, hermanos. Eran dueños de lo que no era suyo. Pero la palabra dice, aquí dice la palabra que pues van a tener su recompensa. Dice el 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Oigan bien lo que dijo, ahí me voy a frenar otra vez. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el ¿qué? Venid, matámosle y la heredad será nuestra. ¿Sí se fijaron qué crueles son? Al día de hoy, si tú le heredas algo, y si tú tienes papá, tienes muchas propiedades, voy a hablar terrenales, tú puedes decir a uno de tus hijos, no, esto es para mí. Y desafortunadamente, hermano, tú eres hijo, nada es tuyo. Lo tuyo va a ser lo que tú hagas aquí. Y en realidad lo que hagas aquí no te va a servir de nada, porque todo, el mero dueño, ¿quién es? Jesucristo, mis hermanos. Es una falacia decir yo tengo, porque en realidad no tenemos nada, hermano. Tu heredad está arriba. Tu heredad ya no está abajo. Recuerda estas palabras que te voy a decir, clávalas en tu mente y en tu corazón. Cuando yo acepté a Cristo, yo ya no soy del mundo, pertenezco porque voy a ser ese viñedo yo, pero yo ya no pertenezco aquí. ¿Dónde perteneces? A lo celestial, hermano. Usted y yo pertenecemos a lo celestial. Que no sé mucho, a mí no me importa si sabes mucho o poco. Ven, aliméntate y ve y lleva, hermanos, porque un día se nos va a pedir cuentas, hermanos, entiendan. Ese viñedo, ese racimo, eres tú y soy yo, hermanos. A mí se me va a pedir cuentas por no haberte dicho la verdad. A mí se me va a pedir cuentas por mis hijos, por mi esposa. A mí se me va a pedir cuentas por todos aquellos que no salí y compartí de la palabra de Dios. A mí se me va a pedir cuentas por no
no amarnos a cada uno de ustedes. A mí sí me va a pedir cuentas por no ir a ayudarlos en la necesidad que usted tenía mientras que esté de mi parte, hermano. Eso se me va a pedir a mí, hermano. Pero tal vez ustedes pueden decir, yo estoy en la banca, a mí nomás una sola cosa. No, hoy ya estás sabiendo la verdad y te van a decir lo mismo que a mí. ¿Qué aprendiste? ¿Por qué no aprendiste? ¿Por qué no levantaste la mano? ¿Por qué no le dijiste si le hablaste? Quiero saber más. ¿Qué hiciste de lo que yo te entregué? ¿Qué hiciste cuando estabas oyendo la palabra de Dios? Esto claro que nos llega al corazón a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos está entregando? Yo quiero los mejores dones. ¿Para qué los quieres si no los vas a usar? Y al final de cuentas te va a decir el Señor, ¿qué hiciste? ¿Por qué me los pediste cuando otras personas de verdad querían servirme? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Ahí entran las parábolas de que a uno les dé 5, a otro 2 y a otro 1, ¿verdad? Y el que le hizo 1, no, sabía que tú ibas a reprenderme y lo escondí. ¿Para qué escondes la palabra de Dios? No la escondas, hermano. No la escondas. A donde quiera que vayas, y por más que te digan si es tu hijo, tu padre, no digas, qué vergüenza. Pues más vergüenza me va a dar cuando Jesucristo me mire en los ojos y me diga, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Quién es mayor, el padre o nosotros los criados? Mayor es el padre y te va a tomar cuentas. Él te va a enjuiciar y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pediste y ahora no me cumples? De esto habla esto, hermano. ¿Quiénes serían los ladrones malvados en ese tiempo, hermanos? Cuando el Señor nos enjuicie y nosotros bien ocultos tuviéramos todos esos dones. Oiga, bien lo que le están diciendo aquí, hermano. Nos están diciendo qué vas a hacer de lo que yo te voy a entregar. Amén. Y luego dice el 8, y tomándole, ¿qué hicieron? Le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron, hermanos? Porque ellos ya tenían su plan, pero no sabían, hermanos, que el plan era de Dios, ¿verdad? Y Él se los había advertido y se los había dicho en su cara, derriben este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Y ellos decían, tanto tiempo que tardamos, como 30, 40 años que hicimos el templo, pero Él estaba diciendo de quién, hermanos. De Él mismo estaba diciendo. Él decía, yo. Y ellos no entendían porque les hablaba en parábolas. ¿Por qué no entendían, hermanos? Porque no tenían, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Hoy tú entiendes la palabra, ¿verdad? Hoy tú entiendes la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Por qué la entiendes? Porque ya tienes el Espíritu Santo de Dios y a veces te trae para arriba y para abajo, ¿verdad, hermano? Chin, esto sí, esto no. ¿Y ahora qué pasó? ¿Sabes por qué hace esto el Señor? Porque te está cambiando tu corazón. Es que ¿por qué otra vez? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué juzgué? ¿Y por qué eso? Manuel, es que estoy cambiando tu corazón. ¿Lo estoy moldeando a la manera de Manuel? No, la está moldeando a la manera de Jesucristo, hermano. Amén. Y luego dice el 9, hermanos. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Oigan bien lo que está diciendo aquí. Dice que el Padre va a venir y ¿qué va a hacer? Va a destruir. Está profetizando. Aquí hay una profecía que el Padre va a venir y va a hacer juicio, ¿verdad? Y te está diciendo, y te puedes ir hasta Apocalipsis si quieres, ahí viene todo esto. Y dice que el Padre vendrá, porque eso no se queda así, hermanos. Dice que todo aquel que traspasó a Jesús lo va a ver venir, ¿verdad, hermanos? Y ahí va a empezar lo bueno. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Esta palabra nos advierte que un día Jesucristo va a venir. ¿Sí? Y luego dice que cuando vaya al pueblo de Israel va a hacer juicio. Dice que va a venir con espada. Dele gracias a Dios que venga un caballo sin espada, ¿verdad? Porque ahí no viene en plan de guerra. Cuando viene en plan de guerra es cuando trae una espada. Viene a cortarnos, hermano.
viene a cortar tu vida, cortar la vida mía, por no hacer la obra del Señor. Amén. Y dice el 10, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Que Jesucristo, Él es la cabeza de nosotros, hermanos. En Él está cimentado todo, ¿sí? Él es la roca, ¿sí? Pero muchas veces voy a hablar del pueblo de Israel, los judíos no creían en Él, hermanos. Sabían, pero lo querían, ¿qué? Evadir, hermanos. Y los querían matar, y luego los querían, lo que querían ellos era, ¿qué? Quedarse con el poder, pero no lo podían hacer, hermanos. Ellos eran los que iban a edificar, pero no pudieron, hermanos. Luego dice el 11, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muchas veces, hermanos, cuando yo no entendía la palabra de Dios, cuando me di cuenta que Jesús era la roca, la piedra angular, y era donde tenemos que estar edificados nosotros, fue así como dice aquí: el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Para mí, hermanos, esto de conocer a Jesús, para mí fue lo más hermoso que yo he conocido. No hay otra cosa más hermosa y que me llene más de gozo y que diga: Señor, cada día sé más de ti, cada día me enamoro más de ti. No sé si llegue a ser ese varón perfecto, Señor, pero yo lo voy a intentar, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde usted me deje vivir. ¿Hasta dónde voy a predicar su evangelio, su palabra? Hasta cuando usted quiera, ¿verdad? Muchas veces no es hasta cuando nosotros queramos, hay otra cosa, hasta cuando tú ya quieras dejar a Jesucristo, amén. Porque hay muchas personas que a mitad del camino lo abandonamos, ¿verdad, mis hermanos? Y lo abandonamos, ¿sabes por qué? Porque muchas veces no hay un hermano que si la regaste vaya contigo y te diga: mira, mientras tengas vida tienes esperanza, mira, no dejes a Cristo porque vas a tener pura calamidad, no te salgas de Cristo, porque fuera de Cristo vas a ir a un lago de fuego. Todo esto nosotros debemos de levantar a aquella persona que está caída, hermanos. Y de eso nos toca ¿a quién? A los cristianos. La responsabilidad nomás es del pastor, no. Recuerden que una vez el Señor mandó de 2 en 2. ¿Por qué mandó de 2 en 2? Porque si un día caía uno, el otro iba y lo levantaba, hermanos. De eso se trata la palabra de Dios. Y luego dice el 12, y procuraban prenderles porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándolos se fueron. Hermanos, la palabra de Dios no miente aquí, ¿verdad? Dice que les hablaba en parábolas, ¿verdad? Tal vez la demás gente no entendía, pero los sabios, los fariseos, los escribas que interpretaban la palabra de Dios, ellos sí sabían que Jesús les estaba diciendo en parábolas y era para ti. Y ellos entendían, y luego dice aquí, ¿verdad? Entre ellos ya tenían su plan. Mejor hay que matarlo, ¿verdad? Es mejor que nomás muera uno, hermano. Pero error que tenían ellos, hermanos. El error número 1 que ellos tenían, y sí debieron de saberlo, que Jesús era el Padre y tenía los mismos atributos: omnisciente, omnipresente y omnipotente, hermanos. Mas ellos querían burlarse todavía de él. Ellos le hicieron trampas sobre trampas. ¿Para qué? Si él decía algo contra la ley, él sería apedreado. ¿Por qué sí podría ser apedreado Jesús? Porque él era judío y se tenía que someter a la ley. Por eso si él faltaba o decía algo contra la ley de Moisés, él tenía que ser apedreado, hermanos, Él nació bajo la ley, él no nació bajo la gracia. Es la diferencia que tiene Jesucristo, amén. ¿Sí me entendieron eso, no? Gloria a Dios. Yo te voy a dar un pasaje
Ahí mismo adelante. Es Marcos 14. 1 y 2 nomás. Y te voy a decir algo que hicieron en ese complot cuando fueron a aprender, ¿verdad? Querían sacarlo de su camino, o sea, sacarlo de su camino y sacarlo de sus casillas para poder hacer la obra que ellos querían. ¿Ya lo tienen? 1 y 2. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como aprenderle por engaño y qué, y matarles. ¿Era que los principales y los sacerdotes sí sabían? ¿Qué querían hacer? Hay que matarlo. Si lo matamos nos vamos a quedar con todos nosotros, ¿verdad? Pues si ellos decían que él era Dios, ¿cómo iban a matar a Dios? Mataron la carne, pero a Dios no lo podían matar, y ellos jamás iban a poder quedar con el reino de Dios, hermanos. Tienen que ver todo esto, mis hermanos. Y luego dice el 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Si lo mataran en la fiesta de Pascua, ¿quién sabe qué es en la fiesta de Pascua? ¿Cuánta gente iba? Dicen que mucha gente, aparte, esas 12 tribus tenían que estar presentes porque era la fiesta de la Pascua. Tenían que recordar, se juntaban y tenían que recordar, platicaban todo lo que sus antepasados, desde el éxodo que Moisés los sacó hasta cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer? Repetirles todo lo que pasó para que ellos tuvieran el conocimiento y jamás se perdieran de quién era su Dios. ¿Hubo errores? Sí, desde el becerro, ¿verdad? Y después las aceras, las dianas, todo eso, los baales, y eso se les recordaba año tras año. ¿Por qué, hermanos? Porque no quería que el Padre dara a conocer a quién, a otros dioses falsos, ¿verdad? Es muy importante esto, hermanos, que tú lo sepas. Cuando tú te convertiste a Cristo, debes de reconocer solamente a Jesucristo como tu Dios y Señor. Y si no vienes a alimentarte de la palabra de Dios, pasará como ellos, quedarás 430 años perdido y no sabrás a qué Dios de verdad deberás adorar. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy, mis hermanos? Tantas, yo voy a decir sectas, que no creen en Jesucristo. El que quiera tener vida eterna tiene que pasar por Jesús. Y si no pasas por Jesús, ya estás condenado, hermano. O sea, ¿a qué le buscas? Ven a Jesucristo para que puedas tener vida eterna. Amén. Y te voy a dar un pasaje más, hermano. Ve a Marcos 13. Ahí está, luego. Y te voy a decir, hermano, te voy a repetir el título. ¿Quiénes serían los ladrones malvados, verdad? Aquí el Señor les decía que había una venida. ¿Sí escucharon la palabra que leímos primero? Dice que Él vendría, el Padre vendría, ¿verdad? Por lo que habían hecho con su Hijo, ¿verdad que sí? Y aquí fíjate lo que dice. Vamos a leer del 24 al 37. Dice, pero en aquellos días, después de que aquella tribulación, aquí habla de una tribulación, hermanos, aquí dice, te lo voy a adelantar, aquí habla, cuando seamos tribulados vamos a estar en las bodas del Cordero. Después el Padre hará ese juicio. ¿Con quién? ¿Contigo? Con el pueblo de Israel. Oigan bien, Y luego dice, el sol luna no dará su resplandor. ¿Qué está diciendo? Que se va a oscurecer todo, ¿verdad? ¿Esto te da miedo a ti, hermano? ¿A quién le da miedo? ¿A quién le da miedo de aquí, de lo que estamos hablando aquí? No, no te debe de dar miedo, porque tú estarás, muy bien lo que te dije primero. ¿Dónde estarás tú? En las bodas del Cordero.
Tú ya estás arriba. Estás arriba, y de esos 7 años tú no vas a estar acá abajo pasando tribulación. Amén. Luego dice el 25: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Dice que caerán, yo hablo de como meteoritos, ¿verdad? Para hacer juicio al pueblo de Israel y a todas aquellas personas que no se han convertido a Cristo. Tú le temes a Dios, tú no le debes de temer a Dios, porque Dios dice que a sus hijos, ¿qué hace? Los protege, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te apuras? Por eso mucha gente dice: no, hermano, me da miedo que hable de esto. Hermano, si estás en Cristo Jesús y estás haciendo lo correcto, ¿a qué le temes? ¿Verdad que no tiene por qué enjuiciarte Dios? Ni te van a enjuiciar. Y luego dice el 26, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, ¿en dónde? En las nubes, con gran poder y gloria. ¿Quiénes los van a ver? Pero todo ojo que esté en la tierra. Tú estás arriba. El cristiano en la iglesia de Cristo va a estar arriba, y aquí dice, todo ojo lo verá. Y tú dices: ¿cómo? En ese tiempo habla de que va a haber por vía satélite, y todo eso va a ser transmitido para que toda la gente lo vea, hermano. Ojo con lo que le estoy diciendo ahorita, ¿eh? ¿Entendieron lo que dije ahorita? Por medio de televisión, radio, por todos lados van a transmitir cuando Jesús venga descendiendo. Oigan bien lo que les dije. Dice el 27: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos. ¿Está bien claro aquí, mis hermanos? Él va a juntar, sí, a todos. Y entonces dice el 28: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama esté tierna, brotarán las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí nos habla, ¿sí? Nos pone un ejemplo de una higuera, que cuando ya esté la fruta, cuando ya esté floreando, ya es el tiempo. Antes de esto te habló arriba y te dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, y esas son las señales. Y aquí te dice con esto de la higuera, dice: aprender de la higuera la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De qué te está hablando? Del final, hermano. Esto te está hablando a ti y a mí, que va a haber un final. Y nos está diciendo que por favor, si tú te comprometiste con Él, hagas la obra de Él. No hagas tu obra ni tu voluntad, porque no te va a llevar a ningún lado, hermano. Y dice el 29: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Hermanos, el Señor nos sigue advirtiendo que ya muchos de los tiempos, no porque hay una eclipse vaya a decir al fin del mundo, no. Te está advirtiendo que el tiempo está cerca. Pero si tú no alcanzas a ver ese tiempo, te está diciendo que el día de hoy lo vivas en Cristo Jesús. Por si hoy te llega la muerte a dormir nosotros, ¿sí? Que no te agarre desapercibido. Si tú no haces la voluntad de Dios, sí te van a enjuiciar, hermano. Eso tenlo por seguro, amén. Y luego dice el 30: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo hasta que todo esto acontezca. Mis hermanos, advertidos estamos, ¿verdad? Esta generación, y hasta el día de hoy, no la vamos a pasar, ¿sí? Y la vamos a ver. ¿Y va a acontecer? Sí, va a acontecer. ¿Qué te recomiendo el día de hoy, mis hermanos? Que hagamos la voluntad de Dios. Si tú no estás a cuentas bien con alguien, dile: ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, si con tu vecino,
con un hermano carnal, tú sabes con quién a veces andamos mal. Es mejor que el día de hoy, si te llegas a dormir el Señor, que digas, sí Señor, yo ya estoy a cuentas con la persona que me ofendió, amén, o que yo ofendí también, ¿verdad, hermano? Y dice el 31, fíjate lo que dice de la palabra de Dios, aquí va a hablar de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que te está diciendo es verdad o es mentira. El cielo y la tierra van a pasar, a lo mejor van a dejar de existir, pero Él también las va a volver a recrear. Pero dice, porque dice cielo nuevo, tierra nueva, ¿verdad? Y dice, pero mis palabras no pasarán. Esto nos da la seguridad que lo que Él te dijo, ¿qué? Lo va a cumplir. Y lo va a cumplir, hermano, en su tiempo, sí. En el de Él, sí. En el tuyo, no. Y luego dice el 32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ojalá que el Padre siga teniendo misericordia, que nos dé. Por eso digo yo, Señor, dame un día más para ser como el soldado, o ser esa cruz roja de llevar el evangelio y sanar a aquellas personas que están enfermas. ¿Qué te dice aquí, hermano? ¿O qué aplica para ti? ¿Qué aplica para mí? Pero que aquel día, pues por eso te explica, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ¿verdad? No sabes cuándo venga. Por eso te dice, hermano, como Jesús es nuestro hermano mayor, hermano, estés preparado día con día, ¿verdad que sí? Porque no sabes ni el día ni la hora. ¿Qué te dice? Todo el tiempo debes de estar en la presencia de Dios. Si ahorita me llegara la muerte, gloria a Dios, estoy evangelizando. Por fe, creo que me iría con mi Señor. Pero si te agarra haciendo otras cosas, peleando en la calle, y te agarra la muerte, ¿qué va a pasar? Hermano, ya tienes un problema ahí. Dios no te agarró como te debería de haber agarrado, ¿verdad? Predicando su evangelio, amén. Y luego ni aún los ángeles, para que no digan, un ángel vino y me reveló. Eso es mentira. Que está en el cielo, dice, ni el Hijo, que es Jesús, sabe, dice, sino el Padre. Claro que el Padre y el Hijo es el mismo, pero te está diciendo que aquí Él no se tiene misericordia. ¿Sabes por qué tiene misericordia? Porque todavía no ha mandado a Jesucristo a las nubes, ¿verdad que no? Para poder hacer las bodas del Cordero y después hacer un juicio. Oigan bien lo que es el Señor de misericordioso. Y fíjate lo que dice el 33. Mirad, y ahí nos dice ahora sí, velad, pónganse a cada uno que le está hablando, y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Y te vuelvo a decir que nosotros, aunque te digan, va a ser como a las 12, va a ser como a la 1, en la tarde, en la mañana, Él no sabe. Él va a esperar el momento, porque dice, hasta que esté evangelizada toda la tierra, en ese momento va a venir. Entonces, ¿qué compromiso tienes tú y yo, hermano? ¿Cuál es tu compromiso? Haz tu parte, hermano. Evangeliza a tiempo y a destiempo, amén. Y dice el 34, es como el hombre que creyéndose lejos de su casa, es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Muchas veces, hermanos, el Señor nos ha enviado esta palabra para cada uno de nosotros. El Señor nos manda a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no entendemos. Él dice, y dio autoridad a sus siervos. Nosotros tenemos autoridad, pero también tenemos un compromiso bien grande para ir a salir a evangelizar. Y luego dice, y a cada uno su obra, y al portero mandó que le velase. Nosotros tenemos una revelación, hermanos, y tenemos algo bien grande, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ese es el que nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos. Mas muchas veces nosotros a veces lo queremos sacar de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo? No hay ayuno, no hay oración, nos afanamos a los afanes de la vida y desafortunadamente vamos decayendo, ¿verdad? Pero el Señor dice que tenemos autoridad, sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Aquellos que de verdad quieren servirle a Cristo, ¿eh?
Y el 35 dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Aquí está hablando del Padre, ¿verdad? Dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Qué te dice? Velad es como decir, todo el tiempo tienes que estar en la presencia de Dios, porque cuando te llegue el día de que tengamos que partir, no tengas de qué avergonzarse. Uno, yo te puedo mirar a los ojos, Señor, yo nunca te he engañado, tú sabes quién soy y voy a seguir adelante, ¿verdad? El día que me llames, si tú me das esa corona, me das ese pergamino, y si tú un día, Señor, me quieres tener en tu presencia, gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pero tú, sin el Espíritu Santo de Dios, no puedes vivir, hermano. Te vas a perder, hermano. Amén. Y el 36 dice, para cuando venga de repente, no nos halle, ¿qué? Durmiendo, hermano. No, pues ya tanto tiempo que dicen que viene y no viene. Dale gracias a Dios que todavía no llega, para que este evangelio, para los jóvenes, ¿sí? Para tus niños, ¿sí? Que esos niños sean alimentados con la palabra de Dios, para que cuando un día vayan a dormir, también ellos tengan vida eterna. El Señor manda, y te lo digo, hermanos, el Señor dice que un día todos nos vamos a ver así como estamos nosotros allá arriba. Eso es verdad. Y después se te va a dar un cuerpo nuevo donde ya ahora sí, ya no nos vamos a conocer. Ni vas a tener hijos, ni nos se van a dar en casamiento, porque tú vas a estar casado con el único Dios que hay, que es Jesucristo. Amén. Y luego dice el 37, y con esto voy a terminar. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo la verdad. ¿Qué les estaba diciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo aquí, hermanos? Él nos ha revelado